Catherine Morrison se encontraba frente al modesto edificio de apartamentos de 2 habitaciones en el barrio obrero donde vivía su exmarido David con su hija Emma, de 8 años. Le temblaba ligeramente la mano al levantarla para tocar el timbre por primera vez en 5 años desde que se formalizara su divorcio, un proceso amargo y enconado que ambos lamentaban ahora, pero que en aquel momento parecía consecuencia inevitable de incompatibilidades fundamentales entre la ambición de ella por fundar la startup tecnológica que la convertiría en multimillonaria y las prioridades más discretas del sobre la conciliación de la vida laboral y personal y la crianza de los hijos. Conflictos que ninguno de los dos había tenido la madurez ni la capacidad de comunicación necesarias para gestionar constructivamente durante los años en que su matrimonio se deterioró, pasando de una sociedad entre iguales a una coexistencia llena de resentimiento, donde cada conversación se convertía en una discusión sobre qué valores y decisiones eran más importantes. Catherine, ¿de verdad eres tú? La voz de David llegó por el intercomunicador con una mezcla de sorpresa e incertidumbre que reflejaba que su aparición sin previo aviso en su puerta era completamente inesperada, dado que sus interacciones durante los 5 años transcurridos desde el divorcio se habían limitado exclusivamente a escuetos correos electrónicos sobre los horarios de custodia y la manutención de los hijos, que ella había proporcionado generosamente, a pesar de que el tribunal le había otorgado la custodia principal basándose en la determinación de que su horario de trabajo le impedía proporcionar el entorno familiar estable que Emma necesitaba durante los años críticos de su desarrollo. Sí, soy yo. Sé que debería haber llamado primero, pero temía que te negaras a verme si te avisaba, respondió Catherine con sinceridad, aunque reconocía que su decisión de presentarse sin previo aviso era una invasión potencialmente inapropiada de los límites que el divorcio había establecido, pero que se había sentido obligada a violar porque la conversación que necesitaba requería interacción cara a cara en lugar de comunicación digital que les permitiera a ambos esconderse tras mensajes cuidadosamente redactados que ocultaban vulnerabilidades emocionales que finalmente estaba lista para reconocer después de años de evitarlas. Ya bajó, respondió David después de una pausa que sugería que estaba procesando una situación inesperada y decidiendo si permitir un encuentro que fácilmente podría volverse incómodo dada la historia de conflicto que había caracterizado sus últimos años juntos y las secuelas del divorcio que los había dejado a ambos heridos de maneras que el tiempo había curado parcialmente pero no completamente. Cuando David abrió la puerta principal del edificio varios minutos después, Catherine se sorprendió al ver cuánto mayor parecía en comparación con la imagen mental que había conservado de su último encuentro cara a cara 5 años antes, en la audiencia final del tribunal. Allí, sentados en lados opuestos de la sala, evitaron el contacto visual mientras los abogados negociaban los últimos detalles del acuerdo de custodia que le otorgaba a él la custodia física principal, mientras que ella conservaba la custodia legal y los derechos de visita, que había utilizado con mucha menos constancia de lo que le permitía el horario debido a las exigencias de la constructora, que consumían su atención y energía de maneras que justificaban sus decisiones ante sí misma, incluso reconociendo que Emma estaba pagando el precio de su éxito profesional. «Te ves bien, Catherine. El éxito claramente te sienta bien», dijo David con un tono que no era ni amargo ni cálido, sino un punto intermedio que sugería que había superado el resentimiento activo, aunque la amistad genuina aún estaba fuera del alcance de su actual relación. «Gracias. Tú también te ves bien, aunque veo que ser madre principal es claramente agotador de maneras que nunca comprendí del todo cuando discutíamos sobre el reparto de responsabilidades en el cuidado de los niños», reconoció Catherine, admitiendo el fracaso que no había estado dispuesta a cometer durante el matrimonio, al defender sus prioridades profesionales, que le habían parecido esenciales para mantener una autoestima que había vinculado demasiado a los logros profesionales, distorsionando su comprensión de lo que constituía un éxito significativo más allá de la acumulación de riqueza y el reconocimiento en el mundo empresarial. ¿Podemos hablar? Hay algo importante que necesito hablar contigo sobre Emma y sobre nosotros, o al menos sobre cómo he estado pensando los errores que cometí durante nuestro matrimonio y después del divorcio. Continuó, señalando hacia la cafetería del otro lado de la calle donde podrían conversar sin riesgo de que Emma las oyera, quien presumiblemente estaba dentro del apartamento y a quien Catherine no estaba lista para enfrentarse hasta que tuviera la oportunidad de hablar primero con David sobre el propósito de su visita. Emma está en la escuela ahora mismo, pero volverá a casa en unas 2 horas,
así que tenemos algo de tiempo. Respondió David mientras miraba su reloj en un gesto que le recordó a Catherine innumerables momentos similares durante su matrimonio, cuando él había estado constantemente pendiente de los horarios y el tiempo de maneras que a ella a menudo le habían resultado irritantes durante años en que su propia relación con el tiempo había sido mucho más fluida y estaba impulsada por las exigencias de la cultura de las startups, donde trabajar hasta la medianoche o los fines de semana se había normalizado de maneras que hacían que la insistencia de David en las cenas familiares regulares y las rutinas para la hora de dormir le pareciera una restricción irrazonable a su productividad. Se acomodaron en un reservado de la esquina de la cafetería, donde el riesgo de ser reconocidos era mínimo a pesar de la reciente prominencia de Catherine en los medios de comunicación, que habían presentado su historia de éxito en perfiles que la celebraban como una multimillonaria hecha a sí misma, que había construido una plataforma revolucionaria de redes sociales desde un concepto desarrollado en una habitación de invitados hasta convertirse en una empresa que cotiza en bolsa, valorada en más de $3.000 millones, que emplea a miles de personas y atiende a cientos de millones de usuarios en todo el mundo. ¿Qué los trae por aquí después de 5 años de mínimo contacto, más allá de las comunicaciones legales obligatorias sobre Emma? Preguntó David directamente una vez que ambos pidieron café y se sentaron uno frente al otro en una configuración que les resultaba a la vez familiar por las innumerables conversaciones similares durante su matrimonio y extraña dada la distancia que había crecido entre ellos tras años de separación y mínima interacción. He estado haciendo mucha terapia el último año, comenzó Catherine con una confesión que le habría sido imposible hacer durante su matrimonio, cuando consideraba que la sugerencia de necesitar ayuda psicológica era un insulto a su competencia y estabilidad. Y una de las cosas que mi terapeuta me ha ayudado a superar es reconocer que el éxito que he alcanzado profesionalmente ha tenido un enorme coste personal, que no he estado dispuesta a reconocer plenamente hasta hace poco, cuando empecé a sufrir ataques de pánico y depresión que finalmente me obligaron a afrontar la realidad de que tener miles de millones de dólares y una empresa que todos admiran no me hace feliz cuando he sacrificado relaciones con las personas que más quiero en busca de logros que importan mucho menos de lo que me convencía de que importaban durante los años en que construía el negocio. Su vulnerabilidad era evidente en la forma en que su voz temblaba ligeramente al hablar y en cómo sus manos jugueteaban con la taza de café en un gesto nervioso que David reconoció de sus años juntos como una señal de que estaba realmente angustiada, en lugar de expresar sus emociones estratégicamente, como a veces hacía durante su matrimonio, cuando las discusiones se habían vuelto tácticas en lugar de auténticas expresiones de sentimiento. Siento mucho que hayas estado pasando por momentos difíciles, Catherine. De verdad que suena difícil y agradezco que estés dispuesta a ser sincera conmigo, respondió David con una empatía que la sorprendió, dado el enojo que había expresado durante el proceso de divorcio al acusarla de no estar emocionalmente disponible y de priorizar el trabajo sobre la familia, algo que había dañado a su hija y destruido su matrimonio. Pero tengo que preguntarte qué motivó específicamente esta visita ahora, después de tanto tiempo, porque supongo que no estás aquí solo para informarme sobre tu estado de salud mental, dado que no hemos tenido ese tipo de relación en muchos años. Tienes razón, hay una razón específica por la que estoy aquí, reconoció Catherine mientras se armaba de valor para expresar la petición que la había traído al otro lado de la ciudad, a su barrio. Quiero preguntarte si considerarías permitir que Emma viva conmigo durante el próximo curso escolar, con el mismo régimen de visitas que yo hasta ahora, porque me he dado cuenta de que me he perdido casi toda su infancia por ser madre ausente y quiero tener la oportunidad de intentar reparar nuestra relación antes de que se convierta en adolescente y se cierre por completo la posibilidad de construir una relación más cercana. Su petición fue presentada con una mezcla de esperanza y miedo visible en su expresión mientras esperaba la respuesta de David a la propuesta que revertiría el acuerdo de custodia vigente desde su divorcio y que le exigiría confiar en que ella realmente había cambiado para ser una madre presente y comprometida, en lugar de repetir los patrones que llevaron a su divorcio. Catherine, es mucho pedir, respondió David lentamente mientras procesaba las implicaciones de su petición. Emma tiene estabilidad aquí con la escuela, sus amigos y rutinas que tardó años en establecer después de que el trauma de nuestro divorcio trastocara significativamente su vida. No digo que no automáticamente, pero necesito entender qué ha cambiado que te hace pensar que ahora puedes estar presente para ella de maneras que antes no eras capaz,
Y francamente necesito que me asegures de que no es solo un impulso que abandonarás cuando la novedad pase y las exigencias de tu empresa te hagan volver a patrones que antes te hacían inaccesible. Su escepticismo era razonable dada su historia, y Catherine reconoció que necesitaría aportar pruebas concretas de una transformación genuina en lugar de simplemente pedirle que confiara en declaraciones de cambios de prioridades que fácilmente podrían resultar ser un entusiasmo temporal en lugar de un cambio sostenible en su forma de asignar tiempo y atención. Me he retirado de las operaciones diarias de la empresa, explicó Catherine mientras sacaba documentos de su maletín que había traído específicamente para demostrar la seriedad de su compromiso. Hace 3 meses renuncié como directora ejecutiva y asumí el cargo de presidenta, que solo requiere reuniones trimestrales de la junta directiva y aportaciones estratégicas ocasionales, pero no responsabilidades operativas continuas. Contraté a alguien excepcionalmente capaz para dirigir la empresa y les dejé claro a la junta y a mí misma que esta transición es permanente, no una baja temporal que abandonaré a la primera señal de dificultad. He escrito aquí la documentación que demuestra que este cambio está formalizado en mi contrato de trabajo y que mi remuneración ya no está vinculada a las horas trabajadas ni a mi participación diaria en las operaciones de la empresa. Extendió los papeles sobre la mesa para que David pudiera examinar las pruebas de los cambios institucionales que respaldaban sus afirmaciones sobre la transformación personal. Esto es, sinceramente, más de lo que esperaba, admitió David mientras revisaba la documentación que confirmaba que ella había hecho cambios radicales en su vida profesional. Pero alejarse del trabajo es solo una parte de la ecuación. Emma necesita un padre que esté emocionalmente presente y comprometido con su vida, no solo físicamente disponible mientras mentalmente ocupada con otras prioridades. Durante nuestro matrimonio, solías estar en casa físicamente, pero completamente ausente mentalmente porque pensabas en el trabajo incluso durante el tiempo en familia. ¿Qué te hace estar segura de que también has cambiado en ese aspecto? Su pregunta identificó el problema central que había destruido su matrimonio y que determinaría si la modificación de la custodia podría realmente beneficiar a Emma en lugar de simplemente perturbar su vida sin proporcionar mejoras significativas en la relación con su madre, quien había estado ausente durante gran parte de sus primeros 8 años de vida. No puedo demostrar que he cambiado emocionalmente, excepto a través de acciones a lo largo del tiempo, respondió Catherine con sinceridad. Pero lo que sí puedo decirles es que la terapia me ha ayudado a comprender que mi adicción al trabajo era en realidad una forma de evitar la intimidad que me asustaba debido a problemas de mi infancia con los que no los aburriré ahora, pero que estoy trabajando activamente para sanar. Y, más concretamente, he estado viendo a Emma durante mis visitas programadas durante los últimos 6 meses sin cancelar ni una sola vez, y durante esas visitas he estado practicando estar completamente presente dejando mi teléfono en otra habitación y concentrándome exclusivamente en lo que ella quiera hacer, ya sea jugar o simplemente hablar de su día. Sé que 6 meses no son suficientes para borrar 5 años de inconsistencia, pero es un comienzo y espero que me den la oportunidad de demostrar un cambio sostenido a largo plazo. Su reconocimiento de las limitaciones de la evidencia que podía proporcionar, al tiempo que señalaba cambios de comportamiento concretos, demostró una autoconciencia que David rara vez había visto durante su matrimonio, cuando ella solía defenderse de las críticas en lugar de reconocer la validez de las preocupaciones sobre su crianza. Necesito pensarlo, dijo David tras una larga pausa en la que pareció sopesar varias consideraciones. Y lo más importante, tenemos que hablar con Emma sobre lo que quiere, porque a sus 8 años ya tiene edad suficiente para opinar sobre dónde vive y con quién vive principalmente. No aceptaré ningún cambio de custodia al que se oponga, independientemente de lo que permitan los acuerdos legales, porque su bienestar es mi prioridad y siempre lo ha sido, incluso cuando eso significaba luchar contra ti en los tribunales por la custodia principal, algo que en realidad nunca quise, salvo porque parecía la única manera de protegerla de la inestabilidad que tu horario estaba creando. Su respuesta fue mesurada y se centró adecuadamente en las necesidades de Emma, más que en sus propias preferencias o en el enojo residual por conflictos pasados, lo que Catherine apreció como una señal de madurez que no estaba segura de haber demostrado si las cosas se hubieran invertido. Es totalmente justo y, de hecho, lo que esperaba que dijeras, respondió Catherine. No quiero forzar nada que Emma no quiera o que la perjudique. Lo que pido es la oportunidad de presentarle una opción, explicándosela entre ambos,
para que no sienta que tiene que elegir entre nosotros ni preocuparse por herir nuestros sentimientos. Y si dice que quiere quedarse contigo principalmente, respetaré esa decisión y seguiré estando más presente durante mis visitas que nunca. Su disposición a aceptar la preferencia de Emma en lugar de insistir en un cambio de custodia, independientemente de los deseos de la niña, demostró respeto por la autonomía de su hija, lo que a David le tranquilizó, ya que indicaba que la transformación de Catherine podría ser genuina y no una actuación diseñada para conseguir lo que quería sin tener en cuenta las necesidades y sentimientos reales de Emma. «Hay algo más que quiero hablar mientras estamos aquí», continuó Catherine después de que acordaron hablar con Emma sobre la posibilidad de modificar la custodia. «He estado pensando mucho en cómo te afectó económicamente nuestro divorcio y en cómo el acuerdo al que llegamos, aunque legalmente justo según los abogados, no tuvo en cuenta los sacrificios que hiciste en tu carrera al ser el padre o la madre principal durante los años en que yo construía la empresa. Trabajabas a tiempo parcial como profesora y te encargabas de la casa y el cuidado de los niños, lo que me permitía trabajar 70 horas semanales sin tener que preocuparme por la logística de la vida diaria de Emma. Y aunque la manutención que he estado pagando cubre sus gastos, no te compensa por los costos de oportunidad de ascenso profesional a los que renunciaste al ser una esposa comprensiva que priorizaba la estabilidad familiar. Aprecio que lo reconozcas, pero no me arrepiento de las decisiones que tomé», respondió David con dignidad. «Elegí priorizar el bienestar de Emma sobre mi progreso profesional porque me pareció correcto, y sigo creyendo que fue la decisión correcta, aunque eso significara que ahora soy un maestro de 39 años con un salario modesto, en lugar de haber ascendido a la administración o haber seguido otros caminos que podrían haber sido posibles si hubiera tomado decisiones diferentes durante nuestro matrimonio». Su falta de amargura por los sacrificios profesionales era genuina, no defensiva, y Catherine reconoció que su satisfacción con sus decisiones, a pesar de las consecuencias financieras, reflejaba un sistema de valores que apenas ahora comenzaba a comprender como tan válido como su propia priorización anterior del logro profesional y la acumulación de riqueza. «Sin embargo, quiero hacer algo para reconocer esos sacrificios», insistió Catherine. «He creado un fideicomiso de $5 millones que te proporcionará unos ingresos anuales de aproximadamente $200.000 por rendimientos de inversión. Esto te permitirá seguir enseñando si te apasiona, pero sin el estrés financiero que sé que has experimentado con tu salario de profesor intentando darle una buena vida a Emma. El fideicomiso está estructurado para que recibas ingresos de por vida, independientemente de los acuerdos de custodia o cualquier otro cambio en nuestras circunstancias, y la mayor parte de los beneficios pasará a Emma cuando alcance la mayoría de edad. Esto no es un pago por servicios pasados ni un intento de comprar tu acuerdo sobre el cambio de custodia, es simplemente un reconocimiento de que nuestra relación durante el matrimonio contribuyó al éxito que he alcanzado y que es justo que compartas los beneficios financieros del trabajo al que ambos contribuimos de diferentes maneras». Su explicación del fondo fiduciario fue presentada con cuidado para evitar dar a entender que el dinero estaba condicionado a su cooperación con la solicitud de custodia, al mismo tiempo que articulaba claramente que ella veía esto como una reparación de la injusticia del acuerdo de divorcio que había tratado su éxito empresarial como únicamente su logro en lugar de reconocer que había sido posible gracias a la voluntad de David de manejar las responsabilidades domésticas que habían liberado su tiempo y energía para actividades profesionales. «Catherine, eso es, no sé qué decir», balbuceó David, visiblemente sorprendido por la magnitud del regalo económico que le ofrecía. $5 millones es más dinero del que podría ganar en varias vidas de profesor. ¿Estás segura? Porque una vez que se establece un fideicomiso irrevocable, no hay vuelta atrás y cambias de opinión más adelante. Su preocupación por la permanencia del acuerdo demostraba que le costaba creer que esa ganancia inesperada fuera real y que ella no encontraría la manera de retractarse si las circunstancias cambiaban o si la decepcionaba de alguna manera. «Estoy completamente seguro», confirmó Catherine. «Los documentos ya están firmados y el fideicomiso está financiado desde ayer. Mi abogado tiene copias de toda la documentación y puede explicarle los detalles cuando quiera revisarlos. No es un gesto impulsivo, es una decisión que llevo planeando varios meses como parte de un proceso más amplio para intentar enmendar las maneras en que mi obsesión por construir la empresa dañó las relaciones con mis seres queridos.
Es usted la primera persona a la que me dirijo para hablar de esto porque fue la más afectada por mis decisiones y porque merece una seguridad financiera que reconozca su contribución al éxito, que se me atribuyó únicamente a mí, aunque en realidad fue un logro conjunto de la sociedad que teníamos antes de que yo destruyera nuestro matrimonio. Su disposición a caracterizar el éxito empresarial como un logro conjunto fue un cambio notable con respecto a su actitud durante su matrimonio, cuando se ponía a la defensiva ante las sugerencias de que la manutención doméstica de David había contribuido a sus logros profesionales, considerando tales afirmaciones como una disminución de sus talentos y esfuerzos individuales, en lugar de un reconocimiento razonable de cómo el trabajo de cuidados no remunerado permitía el trabajo profesional remunerado de maneras que las economías de mercado infravaloraban sistemáticamente. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo David en voz baja mientras asimilaba la magnitud de los cambios que Catherine proponía en su relación y situación financiera tras el divorcio. El dinero es increíblemente generoso y estoy agradecido, pero también estoy un poco abrumado porque esta visita ha trastocado por completo mi comprensión de nuestra situación después de 5 años de contacto mínimo y un resentimiento persistente por ambas partes sobre cómo terminó el matrimonio y cómo se desarrolló el divorcio. No entiendo qué significa que de repente aparezcas con propuestas sobre cambios de custodia y enormes regalos económicos, y necesito espacio para pensar en las motivaciones e implicaciones antes de responder definitivamente a cualquiera de las dos solicitudes. Su honestidad sobre sentirse abrumado fue algo que Catherine agradeció porque indicaba que se tomaba en serio el peso de las decisiones en lugar de responder impulsivamente, ya sea con la aceptación nacida de la tentación financiera o con el rechazo nacido de la desconfianza residual de su conflictiva historia. Tómate todo el tiempo que necesites, le aseguró Catherine. El fondo fiduciario no depende de una respuesta rápida ni de ninguna respuesta específica sobre la custodia. Es tuyo de todas formas, porque es lo correcto, independientemente de otras consideraciones. En cuanto a la conversación sobre la custodia con Emma, quizás podríamos programarla para la próxima semana, después de que hayas tenido tiempo de pensar cómo quieres abordarla y qué preocupaciones tienes que deberíamos abordar antes de presentarle una opción. Su disposición a darle tiempo y autonomía para determinar cómo se desarrollaría la conversación con Emma demostró respeto por su posición como padre principal, a cuyo criterio sobre las necesidades de su hija ella finalmente estaba dispuesta a ceder en lugar de luchar por el control como lo había hecho durante su matrimonio. Hablaron durante 1 hora más sobre la vida y el desarrollo de Emma durante los últimos 5 años. David compartió historias sobre su rendimiento escolar, sus problemas de amistad, sus logros académicos y los rasgos de personalidad que surgían a medida que su hija pasaba de ser una niña pequeña a una niña con opiniones e intereses propios. Es realmente extraordinaria, David. Sin duda, ha sido un padre maravilloso para ella y agradezco que al menos uno de nosotros haya sido capaz de brindarle la estabilidad y el amor que necesitaba, aunque yo no pudiera aportar mi granito de arena durante estos años. Dijo Catherine con genuina admiración mientras escuchaba los relatos de la vida de Emma que resaltaban lo mucho que se había perdido por su ausencia. Debo ser sincera. Me aterra que no quiera tener una relación conmigo porque he tenido una presencia tan inconsistente y porque probablemente esté resentida por el abandono, aunque no te lo haya expresado explícitamente. Su miedo al posible rechazo de Emma era palpable y David se sintió comprensivo a pesar de sus propios sentimientos complejos sobre la reaparición de Catherine en sus vidas con propuestas que podrían perturbar significativamente la estabilidad que él se había esforzado por crear. Emma pregunta por ti a veces, compartió David. Se pregunta por qué no vas a sus eventos escolares o por qué tus visitas son tan poco frecuentes. He intentado explicarle, sin convertirte en un villano, que tienes un trabajo importante que requiere mucho tiempo, pero sé que le cuesta sentir que no es lo suficientemente importante para ti como para priorizarla sobre el trabajo. Así que sí, hay un dolor ahí que tendrás que reconocer y abordar si quieres reconstruir la relación. Pero también es una niña increíblemente resiliente y comprensiva, y creo que estaría dispuesta a conectar más contigo si le demuestras con acciones constantes que has cambiado de verdad y que puede confiar en que estarás presente en lugar de desaparecer de nuevo cuando aumente la presión laboral. Su evaluación fue honesta sobre los desafíos, pero también dejó abierta la posibilidad de reparación si Catherine cumplía con los compromisos que había asumido en lugar de volver a los viejos patrones cuando surgieran las dificultades.
Cuando David regresó a su apartamento varias horas después de terminar su conversación, su mente estaba llena de pensamientos sobre todo lo que Catherine le había propuesto y lo que podría significar para el futuro de Emma y su propia vida si aceptaba un fideicomiso que cambiaría radicalmente su situación financiera, a la vez que podría complicar la relación entre él y Emma con Catherine, quien parecía sincera en su deseo de reparar el daño causado por años de ausencia, pero que también había demostrado un patrón de falta de fiabilidad que dificultaba confiar plenamente en la permanencia de su transformación. «Hola, cariño, ¿qué tal tu día?», le preguntó David a Emma cuando llegó a casa del colegio acompañada de una vecina mayor que llevaba varios años cuidándola después de clase, ya que el horario de clases de David a veces lo obligaba a trabajar después de la hora de salida. «Estuvo bien. Aprendimos sobre fracciones en matemáticas y saqué una A en el examen de ortografía», comentó Emma con entusiasmo mientras dejaba su mochila junto a la puerta, un gesto que David hacía tiempo que había dejado de intentar modificar tras pedirle repetidamente que la colgara en el gancho correspondiente. «Papá, ¿por qué te ves raro? ¿Te pasó algo?». Ella siempre había sido perspicaz respecto a sus estados emocionales, de tal manera que a veces le costaba ocultar preocupaciones o inquietudes que él no quería agobiarle. «Hoy ha ocurrido algo inesperado, pero potencialmente positivo», respondió David con cautela, mientras intentaba decidir cuánto contarle antes de que él y Catherine acordaran cómo abordar la conversación sobre la custodia. «Tu madre vino de visita y hablamos largo y tendido sobre algunas cosas. Quiere verte más a menudo y pasar más tiempo contigo, y probablemente nos sentemos pronto para hablar sobre cómo sería eso. ¿Qué te parece?». Su pregunta fue deliberadamente abierta para evaluar la reacción de Emma antes de comprometerse con propuestas específicas sobre cambios en la custodia. «¿En serio? Mamá quiere verme más». El rostro de Emma se iluminó de emoción, seguida inmediatamente por una expresión más cautelosa que sugería emociones encontradas sobre su madre, cuya presencia había sido irregular durante toda su infancia. «¿De verdad vendrá a la obra de teatro de mi escuela el mes que viene?», le pregunté en la última visita y dijo que lo intentaría, pero eso probablemente significa que no vendrá porque algo del trabajo será más importante. Su mezcla de esperanza y escepticismo protector le rompió el corazón a David porque revelaba cuánto deseaba Emma tener una relación con Catherine, a la vez que mostraba expectativas defensivas de decepción que ningún niño de 8 años debería tener que cargar con respecto al amor y el compromiso de sus padres. «Creo que tu mamá se está esforzando mucho por cambiar su forma de priorizar las cosas», dijo David con cautela, sin querer hacer promesas en nombre de Catherine que podrían no cumplirse, pero también queriendo dejar espacio para una posible reparación genuina. «Hoy me dijo que ha hecho grandes cambios en su trabajo para poder dedicarle más tiempo a su familia. Pero tienes razón en ser cauteloso, porque la gente no siempre cumple con los cambios que dice querer hacer. Lo que te prometo es que hablaremos juntos sobre nuestras expectativas y compromisos antes de tomar decisiones sobre el tiempo que pasas con cada uno de nosotros». Su respuesta equilibrada reconoció la validez de los sentimientos de Emma, evitando tanto la falsa seguridad como el desprecio cínico por las intenciones declaradas de Catherine. «¿Puedo preguntarte algo, papá?», aventuró Emma tras un momento de silencio. «¿Crees que mamá me quiere de verdad o solo se siente culpable por no estar presente y por eso de repente quiere verme más?». La pregunta devastó a David porque reveló la profunda inseguridad de Emma sobre el afecto de su madre, de maneras que sugerían que el daño por la ausencia de Catherine había sido aún más profundo de lo que él había percibido. «Ay, cariño, tu mamá te quiere muchísimo», le aseguró David mientras la abrazaba. «Ella no es perfecta y ha cometido errores al demostrar su amor, de maneras que probablemente te hicieron sentir que no eras importante para ella, pero te aseguro que sus sentimientos por ti son genuinos, incluso cuando sus acciones no han coincidido con lo que esos sentimientos deberían haberla motivado a hacer. A veces, los adultos tienen dificultades para equilibrar diferentes aspectos de su vida y toman decisiones que lastiman a sus seres queridos, aunque no sea su intención. Tu madre ha estado trabajando con un terapeuta para comprender por qué tomó las decisiones que tomó y para aprender a mejorar, y creo que realmente quiere ser una madre más presente, aunque sé que te cuesta confiar en eso después de años de su inconsistencia». La semana siguiente, Catherine regresó para una conversación programada con Emma sobre la posibilidad de modificar la custodia,
y los tres se sentaron juntos en la sala de David en una disposición que les pareció incómoda, pero necesaria para la conversación que necesitaban tener. «Hola Emma, me alegra mucho verte», comenzó Catherine nerviosa. «Tu papá me contó sobre tu examen de ortografía y estoy muy orgullosa de ti por tu esfuerzo en la escuela». Su intento de conversación informal fue un poco forzado, pero Emma respondió con una calidez cautelosa que sugería una disposición a interactuar a pesar de sus reservas. «Gracias, mamá. Papá dice que quieres hablar conmigo de algo importante». La franqueza de Emma impidió una conversación trivial prolongada y los obligó a abordar el propósito de la reunión. «Sí, es cierto», confirmó Catherine mientras intercambiaba una mirada con David que transmitía ansiedad mutua sobre cómo se desarrollaría la conversación. «Quería hablarte sobre la posibilidad de que vivieras conmigo una temporada en lugar de estar principalmente con papá, aunque seguirías viéndolo constantemente, como me ves a mí los fines de semana de visita. Pero antes de explicarte más sobre cómo sería eso, necesito disculparme por no haber sido la madre presente que merecías durante tus primeros 8 años de vida. Tomé decisiones que priorizaban mi trabajo sobre pasar tiempo contigo, y esas fueron decisiones equivocadas que te lastimaron y que lamento profundamente. No puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que he hecho cambios significativos en mi situación laboral para poder estar disponible para ti de maneras que antes no lo estaba, y espero que me des la oportunidad de demostrarte que puedo ser una madre confiable y presente, aunque no lo haya sido en el pasado». Su disculpa fue expresada con una emoción visible que Emma analizó con atención, como si intentara determinar si el remordimiento de su madre era genuino o performativo. «¿Por qué quieres que viva contigo ahora si antes no me querías?», preguntó Emma con una franqueza que hizo que ambos adultos se estremecieran ante la precisión de su percepción de que las decisiones previas de Catherine habían comunicado falta de deseo por su presencia. «Es una pregunta muy justa y entiendo por qué lo ves así», respondió Catherine mientras contenía las lágrimas. «La verdad es que sí te deseé durante esos años, pero me convencí de que tener éxito en mi carrera era la mejor manera de contribuir a tu vida, ganando dinero para darte un buen futuro. Me equivoqué, porque lo que realmente necesitabas era un padre presente y comprometido con tu vida diaria, no solo alguien que te diera dinero. Me llevó mucho tiempo comprender que me había estado mintiendo sobre mis prioridades, y parte de la razón por la que he estado en terapia es para descubrir por qué tomé esas decisiones y cómo cambiar patrones que nos perjudicaron a ambos. No puedo prometerte que seré el padre perfecto si decides vivir conmigo, pero sí te prometo que estaré presente de forma constante y presente de maneras que antes no podía, porque he trabajado para comprender que me frenaba y he hecho cambios concretos en mi vida profesional que significan que el trabajo no interferirá con mi disponibilidad para ti». Su explicación fue más honesta de lo que normalmente se considera apropiado para una niña de 8 años, pero tanto ella como David coincidieron en que Emma merecía la verdad en lugar de una versión simplificada que pudiera parecer condescendiente o desdeñosa con su inteligencia y perspicacia. «¿Puedo pensarlo?», preguntó Emma tras considerar detenidamente las palabras de Catherine. «No quiero herir los sentimientos de nadie, pero esta es una decisión muy importante y necesito tiempo para decidir qué quiero». Su solicitud de tiempo demostró una madurez inapropiada para su edad, y ambos padres le aseguraron de inmediato que no había prisa y que podía tomarse el tiempo que necesitara para pensar qué arreglo le convenía. «Claro que puedes pensarlo», confirmó David. «Esta es una decisión sobre tu vida y sin duda deberías tomarte el tiempo necesario para considerar lo que quieres. Y quiero que sepas que, decidas lo que decidas, la apoyaré y no me sentiré herida ni enfadada si decides vivir principalmente con tu madre durante un tiempo. Lo más importante es lo que sea mejor para ti, no proteger mis sentimientos ni los de tu madre». Durante las semanas siguientes, Emma pasó más tiempo con Catherine durante un horario de visitas ampliado que le permitió experimentar cómo sería la vida cotidiana si viviera principalmente con su madre. Durante esas visitas, Catherine demostró constancia y compromiso, lo que empezó a disipar el escepticismo protector de Emma sobre si la transformación de su madre era genuina y sostenible. «Ayer, mamá vino a mi partido de fútbol y se quedó todo el tiempo, aunque llovía», le contó Emma a David con asombro después de una de esas visitas. «Sabía en qué posición juego y recordaba los nombres de mis compañeras de equipo de partidos anteriores a los que asistió. Creo que tal vez realmente está intentando cambiar».
Su optimismo cauteloso era conmovedor, y David se encontró con la esperanza de que Catherine siguiera cumpliendo sus compromisos en lugar de decepcionar a Emma de nuevo volviendo a los viejos hábitos cuando la novedad de la crianza involucrada se desvaneciera y las exigencias de su vida profesional se reafirmaran. Me alegra oír eso, cariño. Parece que tu mamá se está esforzando mucho para demostrarte que se toma en serio su deseo de estar más presente, respondió David, con una compleja mezcla de felicidad por Emma, que podría tener la relación que merecía con su madre, y ansiedad por si el cambio de Catherine sería duradero o si Emma sufriría un nuevo desengaño amoroso si se reanudaba la inconsistencia. Tras 6 semanas de visitas ampliadas y conversaciones continuas sobre la custodia, Emma anunció que quería intentar vivir con Catherine durante el próximo curso escolar, manteniendo las visitas regulares de David, quien la recibiría todos los fines de semana y una noche a la semana para cenar. Creo que quiero darle una oportunidad a mamá, le explicó Emma a David. Sé que podría volver a equivocarse, pero siento que siempre me preguntaré qué habría pasado si no lo intento, y tú seguirás estando muy cerca si te necesito o si no funciona. Su razonamiento demostró una notable madurez emocional, y David sintió orgullo por su capacidad de perdón y miedo a la vez de que pudiera resultar herida si Catherine no mantenía los cambios que había implementado. La transición a la nueva custodia se produjo a principios de verano, en lugar de esperar al curso escolar para que Emma tuviera tiempo de adaptarse a la convivencia con Catherine antes de que las exigencias académicas del nuevo curso añadieran más estrés. Durante esos primeros meses, los 3 se adaptaron a la nueva configuración de sus relaciones familiares. ¿Cómo va todo con Emma?, le preguntó David a Catherine durante una de sus conversaciones habituales, que se habían convertido en parte de su rutina de crianza compartida. La verdad es que es más difícil de lo que esperaba, admitió Catherine con su honestidad característica, que se había vuelto más habitual a medida que se esforzaba por restablecer la confianza entre ellos. No porque Emma sea difícil, sino porque ser una madre presente requiere tanta energía emocional y atención que no apreciaba del todo cuando estaba ausente. Estoy agotada a las 9 de la noche después de ayudar con las tareas, preparar la cena y gestionar la rutina de dormir, y siento un nuevo respeto por lo que hiciste durante todos esos años mientras yo estaba en la oficina. Pero también soy más feliz que nunca porque mi relación con Emma se está profundizando de maneras que importan más que cualquier logro profesional que haya alcanzado. Anoche me contó sobre una pelea que tuvo con una amiga en el colegio y me pidió consejos sobre cómo manejarla, y me di cuenta de que era la primera vez que confiaba lo suficiente en mí como para plantearme un problema con el que luchaba en lugar de mantenerme emocionalmente a distancia. Fue un momento pequeño, pero se sintió como un gran avance. Su vulnerabilidad ante los desafíos, combinada con la apreciación de las recompensas de una crianza comprometida, sugirió que su transformación fue, de hecho, sostenible, en lugar de un entusiasmo temporal que se desvanecería cuando las dificultades se acumularan. El fondo fiduciario que Catherine había establecido para David comenzó a generar pagos trimestrales que transformaron su situación financiera, permitiéndole reducir la carga docente a tiempo parcial mientras dedicaba las horas restantes a escribir la novela para jóvenes de edad intermedia que siempre había soñado escribir, pero que nunca había tenido tiempo ni seguridad financiera para emprender. Nunca pensé que tendría el lujo de pasar mis días escribiendo, le dijo David a Catherine durante una de sus conversaciones. Este regalo que me diste ha cambiado mi vida de maneras que van mucho más allá de la simple seguridad financiera. Me ha dado la libertad de dedicarme a un trabajo que me nutre en lugar de solo pagar facturas. Agradezco cada día tu generosidad, aunque a veces todavía me abrume su magnitud. Su agradecimiento era genuino y Catherine sintió satisfacción al saber que sus enmiendas habían generado mejoras reales en la vida de una persona a la que había dado por sentada durante su matrimonio. Me alegra que el fideicomiso esté siendo útil, respondió Catherine con cariño. Merecías reconocimiento por los sacrificios que hiciste mucho antes de que yo me lo diera, y me alegra que te esté permitiendo seguir escribiendo. Emma me dijo que le has estado leyendo capítulos por las noches y que te está dando su opinión sobre el desarrollo de los personajes. Parece una experiencia maravillosa para fortalecer el vínculo entre ambos. La tranquilidad de su relación actual contrastaba notablemente con la hostilidad que había caracterizado su divorcio, y ambos se maravillaban a veces de cuánto había cambiado en un periodo relativamente corto gracias a la combinación de terapia, arrepentimiento genuino,
Enmiendas concretas y el compromiso mutuo de priorizar el bienestar de Emma por encima de los resentimientos residuales del doloroso final de su matrimonio. A medida que los meses se convertían en años y el nuevo acuerdo de custodia lograba profundizar la relación entre Catherine y Emma, manteniendo a la vez un fuerte vínculo entre Emma y David, los tres se adaptaron a un ritmo de crianza compartida que se sentía funcional e incluso placentero, de maneras que parecían milagrosas dado lo deterioradas que habían estado sus relaciones tan solo unos años antes. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?», preguntó Emma una noche, cuando tenía 11 años y cada vez estaba más interesada en comprender las complejidades adultas que habían moldeado su infancia. «¿Por qué se divorciaron papá y tú? Sé que dijiste que trabajabas demasiado, pero ¿había algo más?». Su pregunta era inevitable y Catherine se había preparado durante años para responderla con sinceridad cuando Emma tuviera la edad suficiente para comprender la verdad con matices en lugar de una versión simplificada. «La respuesta básica es que tu papá y yo queríamos cosas diferentes de la vida y no sabíamos cómo llegar a un acuerdo ni comunicarnos sobre esas diferencias de forma saludable», explicó Catherine con cuidado. «Estaba obsesionada con construir mi empresa porque había vinculado mi autoestima a los logros profesionales de tal manera que no podía priorizar las relaciones, aunque intelectualmente sabía que la familia era importante. Tu padre quería una pareja presente y comprometida con la vida familiar, y necesitaba una conexión emocional mayor de la que yo podía brindar cuando estaba tan absorbida por el trabajo. Ninguno de los dos estaba del todo equivocado en lo que queríamos, pero éramos incompatibles de maneras que se volvieron cada vez más dolorosas para ambos. El divorcio fue la mejor opción dadas nuestras circunstancias en ese momento, aunque nos dolió a todos, especialmente a ti. Pero quiero que sepas que, aunque nuestro matrimonio no funcionó, nunca me he arrepentido de tenerte, y tu padre ha sido un padre increíble que te dio estabilidad y amor durante los años en que no pude aportar. Ojalá hubiera tomado decisiones diferentes antes, pero agradezco que hayamos podido reparar nuestras relaciones en los últimos años y que hayamos descubierto cómo ser padres compartidos eficaces, aunque ya no estemos casados. ¿Crees que tú y papá volverán algún día?», preguntó Emma con una esperanza que a Catherine le dolió el corazón, pues sabía que la respuesta la decepcionaría, aunque era lo que ella creía sinceramente. «No lo creo probable, cariño», respondió Catherine con dulzura. «Tu papá y yo hemos aprendido a ser buenos amigos y excelentes padres, pero la relación romántica que tuvimos durante nuestro matrimonio no se puede recrear porque ambos hemos cambiado demasiado y nos hemos hecho tanto daño que es difícil volver a esa intimidad, aunque hayamos perdonado las heridas del pasado. Sé que probablemente no es la respuesta que esperabas, pero quiero ser sincera contigo en lugar de darte falsas esperanzas de una reconciliación que no va a suceder. Lo que sí puedo decirte es que, aunque no estemos juntos sentimentalmente, ambos estamos profundamente comprometidos contigo y a trabajar juntos para darte la mejor infancia posible mediante nuestros esfuerzos separados, pero coordinados». Su honestidad fue dolorosa, pero me pareció importante establecer expectativas realistas en lugar de permitir que Emma fantaseara con una reunión familiar que nunca se materializaría. «Lo entiendo», dijo Emma con una madurez que sugería que ya sospechaba la respuesta de Catherine. «Creo que estoy bien con cómo están las cosas ahora. Antes sentía que papá y tú eran enemigos y eso me hacía sentir que tenía que elegir bando o ocultarle partes de mi vida a uno de ustedes. Pero ahora siento que somos familia de verdad, aunque vivamos en dos casas, y eso es mejor que estar en una casa donde todos pelean todo el tiempo, como antes del divorcio». Su perspectiva confirmó la creencia de Catherine de que el divorcio había sido necesario a pesar de su coste y de que las reparaciones que habían hecho durante los últimos años habían valido la pena para crear una dinámica familiar más sana que la que habría proporcionado la continuación de un matrimonio disfuncional. Años después, cuando Emma se preparaba para irse a la universidad, los tres se reunieron para cenar y celebrar su logro y reflexionar sobre el camino que habían recorrido juntos desde las ruinas de un divorcio amargo hasta una relación de crianza compartida funcional que le había permitido a Emma prosperar a pesar de las tempranas perturbaciones en su estabilidad familiar. «Quiero agradecerles a ambos por su esfuerzo para descubrir cómo ser buenos padres a pesar de no poder seguir casados», dijo Emma durante el brindis antes de la cena. «Sé que no fue fácil y que tuvieron que superar mucha ira y dolor para llegar a un punto en el que pudieron cooperar eficazmente.
Muchos de mis amigos tienen padres divorciados que aún pelean constantemente y usan a sus hijos como armas el uno contra el otro, y me siento muy afortunada de que ambos decidieran priorizar mi bienestar por encima de sus propios resentimientos. Mamá, quiero agradecerte especialmente por ser lo suficientemente valiente para admitir que cometiste errores y por el esfuerzo de cambiar patrones que no nos favorecían a ninguno. Sé que no fue fácil para ti distanciarte de la compañía que construiste y reconocer que necesitabas ayuda, pero esas decisiones hicieron posible que tuviéramos la relación que tenemos ahora, y estoy muy agradecida por ello. Su discurso conmovió a ambos padres al reconocer que sus esfuerzos por reparar el daño causado por el divorcio y los años de ausencia de Catherine habían tenido éxito en aspectos cruciales. Emma se sentía querida por ambos y segura de saber que era una prioridad, no una víctima, de su incapacidad para mantener una relación romántica. Soy yo quien debería agradecerte, Emma, respondió Catherine con una emoción evidente en la voz. Tenías todo el derecho a rechazarme cuando regresé a tu vida después de años de ser una madre inconsistente y poco fiable. El hecho de que estuvieras dispuesta a darme una segunda oportunidad, aunque no me la había ganado con mi comportamiento pasado, demuestra tu capacidad de perdón y tu valentía al ser lo suficientemente vulnerable como para arriesgarme a que me volvieran a herir. Me has enseñado más sobre lo que realmente importa en la vida que cualquier éxito empresarial, y quiero que sepas que la decisión que tomé hace 5 años de visitar a tu padre y pedirle la oportunidad de ser tu verdadera madre fue la mejor decisión que he tomado, aunque implicara renunciar a la identidad que había construido en torno a los logros profesionales. Ser tu madre es más importante y más satisfactorio que ser directora ejecutiva, y ojalá lo hubiera entendido desde el principio de tu vida en lugar de tener que aprenderlo a las malas. Su reconocimiento de las lecciones que Emma le había enseñado invirtió la típica dinámica padre-hijo de maneras que reconocieron el rol de Emma en la transformación de Catherine de una adicta al trabajo que había sacrificado relaciones para avanzar en su carrera hacia una persona más equilibrada que entendía que el éxito sin conexiones significativas era en última instancia un logro vacío que la dejaba rica pero sola e infeliz. Y yo también quiero darte las gracias, papá, continuó Emma, volviéndose hacia David. Podrías haberte sentido amargado y enojado por la ausencia de mamá, y podrías haber dicho cosas negativas sobre ella que habrían envenenado mi relación para siempre. Pero nunca lo hiciste, ni siquiera cuando tenías el derecho a estar resentido por asumir todas las responsabilidades parentales mientras ella construía su empresa. Siempre hablaste de ella con respeto y me animaste a mantener la relación con ella incluso cuando era inconsistente con las visitas. Esa generosidad nos permitió reconstruir nuestra familia incluso después de que el divorcio la rompiera, y espero poder ser tan amable como tú cuando me enfrento a situaciones difíciles con personas que me han hecho daño. Su reconocimiento de la moderación y la generosidad de David resaltó una dimensión de su relación postdivorcio que había sido crucial para facilitar la reconstrucción, pero que a menudo pasaba desapercibida en las narrativas sobre la crianza compartida tras divorcios contenciosos. Significa mucho escuchar eso, cariño, respondió David mientras se secaba las lágrimas. No fingiré que siempre fue fácil ser justa con tu madre cuando me enojaba por sus decisiones, pero me esforcé por no dejar que mi resentimiento por nuestro matrimonio dañara tu relación con ella, porque sabía que, sin importar lo que hubiera pasado entre nosotros, merecías tener a tus padres en tu vida. Estoy muy orgullosa de la joven en la que te has convertido, y sé que la fuerza y la inteligencia emocional que demuestras provienen en parte de tener que lidiar con la complejidad de tener padres divorciados, pero en un entorno donde intentamos minimizar los conflictos y priorizar tus necesidades. Has asumido circunstancias difíciles y las has utilizado para desarrollar resiliencia y empatía que te serán útiles en tu camino hacia la vida adulta. La velada continuó con recuerdos de la infancia de Emma, incluyendo recuerdos difíciles de la época cercana al divorcio, cuando solo tenía 3 años y no entendía del todo por qué la familia se estaba fragmentando, y recuerdos más felices de los últimos años, cuando el regreso de Catherine a la crianza activa había creado nuevas tradiciones y experiencias que complementaron, en lugar de reemplazar, el vínculo que tenía con David. ¿Te acuerdas de aquella acampada que hicimos hace 2 años, donde mamá nunca había acampado y no sabía montar la tienda de campaña? Rió Emma al recordar las cómicas dificultades de Catherine con el equipo de exterior que nunca había necesitado usar durante su vida anterior de hoteles de lujo y viajes de negocios.
Pensé que la tienda se nos iba a caer encima a todos y que papá tuvo que venir al día siguiente a rescatarnos porque no supimos usar el hornillo. Pero mamá se portó tan bien al estar completamente fuera de su elemento, y nos reímos tanto de todo el desastre que se convirtió en uno de mis recuerdos favoritos, aunque objetivamente fue una experiencia bastante desagradable. Su capacidad para encontrarle sentido al humor y significado a los fracasos de Catherine en las tareas prácticas de crianza reflejaba la seguridad en una relación que permitía que la imperfección fuera entrañable en lugar de amenazante. Ese viaje de campamento fue sin duda una experiencia humilde para mí, reconoció Catherine con una risa autocrítica. Había gestionado con éxito equipos de cientos de personas y negociado acuerdos comerciales complejos, pero no sabía cómo encender una estufa de camping ni cómo proteger la tienda de la lluvia. Fue un buen recordatorio de que la competencia en un área no se traslada automáticamente a otras áreas de la vida y que estar dispuesto a hacer el ridículo y pedir ayuda es en realidad una fortaleza, no una debilidad. Además, me hizo apreciar todas las habilidades prácticas de David que siempre había dado por sentadas durante nuestro matrimonio, cuando él se encargaba de toda la logística de la vida familiar mientras yo me centraba exclusivamente en el trabajo. ¿Qué planes tienes después de que Emma se vaya a la universidad?, le preguntó David a Catherine en un momento de tranquilidad al final de la tarde, después de que Emma subiera a terminar de empacar. ¿Volverás a involucrarte más en la empresa ahora que terminan las responsabilidades parentales principales? ¿O has encontrado otras maneras de pasar el tiempo que te resulten más significativas que las operaciones del negocio? Su pregunta era genuinamente curiosa, más que crítica, y reflejaba el interés por su bienestar, desarrollado a lo largo de años de amistad reconstruida. De hecho, he estado pensando en crear una fundación dedicada a apoyar a padres que trabajan, especialmente a madres, que tienen dificultades para compaginar sus ambiciones profesionales con el deseo de estar presentes para sus hijos, compartió Catherine. He aprendido muchísimo de mis propios fracasos y de la terapia sobre los problemas sistémicos que dificultan que los padres, especialmente las mujeres, triunfen profesionalmente sin sacrificar la relación con sus hijos. Quiero usar mis recursos y mi plataforma para abogar por mejores políticas de licencia parental, acuerdos laborales flexibles, guarderías asequibles y cambios culturales en nuestra concepción de las carreras profesionales exitosas y la crianza exitosa como objetivos compatibles en lugar de excluyentes. Sé que no puedo solucionar todos los problemas estructurales que dificultan tanto la crianza y el trabajo, pero quiero facilitar que la próxima generación de padres evite los errores que cometí, creando entornos que fomenten la integración del trabajo y la familia en lugar de forzar decisiones imposibles entre ambos. Su visión para la fundación demostró que, efectivamente, había replanteado sus prioridades y quería canalizar su riqueza e influencia hacia la solución de problemas que ahora entendía profundamente a través de su dolorosa experiencia personal. Suena a un trabajo importantísimo, afirmó David. Creo que muchos padres se beneficiarían de la defensa y el apoyo que describes, y tu experiencia personal sobre lo que aprendiste al priorizar el trabajo sobre la familia y luego implementar cambios difíciles para reequilibrar la vida familiar le daría a la fundación una credibilidad que una organización puramente académica o centrada en políticas podría carecer. ¿Has pensado en involucrar a Emma en el trabajo de la fundación en algún momento? Creo que aportaría una perspectiva valiosa como alguien que vivió las consecuencias del desequilibrio entre el trabajo y la familia y que tiene opiniones firmes sobre lo que los niños necesitan de sus padres, basándose en sus propias experiencias. Su sugerencia de que Emma pudiera contribuir al trabajo de la fundación reflejaba que era consciente de que su hija había desarrollado conocimientos sobre la dinámica familiar y el desarrollo infantil, fruto de la complejidad de su situación familiar particular. Me encanta la idea, respondió Catherine con entusiasmo. Emma ya ha indicado que le interesa estudiar psicología, con posible especialización en desarrollo infantil, por lo que su participación en la fundación podría brindarle experiencia práctica que complemente sus estudios académicos y al mismo tiempo, nos permita seguir trabajando juntos en algo significativo después de que ya no viva conmigo a tiempo completo. Sin duda. Hablaré con ella sobre esa posibilidad una vez que se haya adaptado a la universidad y tenga una mejor idea de su horario e intereses. La perspectiva de continuar la relación de colaboración con Emma a través del trabajo en la fundación proporcionó una continuidad que facilitaría la transición a medida que Emma se adentraba en la vida adulta independiente, manteniendo la conexión a través de un propósito compartido en lugar de las visitas familiares obligatorias.
Al caer la noche y prepararse para irse por caminos separados, Catherine le preguntó a David si podía hablar con él en privado un momento. Hay algo que quería decirte desde hace tiempo, pero no he encontrado el momento adecuado. Empezó una vez que estuvieron solos. Quiero que sepas que ahora te considero una de mis mejores amigas, lo cual es notable dada la animosidad que hubo entre nosotras durante el divorcio y durante los años posteriores. El hecho de que hayamos podido pasar de ser adversarias a ser padres eficaces y a ser amigas genuinas que se preocupan por el bienestar mutuo es algo que atesoro más allá de la relación que hemos reconstruido con Emma. Me has mostrado lo que es el verdadero perdón a través de tu disposición a dejar atrás el resentimiento que tenías todo el derecho a mantener, y has demostrado que es posible reconstruir la confianza incluso después de haber sido gravemente dañadas si ambas personas están dispuestas a esforzarse por comunicarse honestamente y enmendar los daños del pasado. Solo quería que supieras cuánto valoro nuestra amistad y lo agradecido que estoy de que me hayas dado la oportunidad de demostrar que podía cambiar. Su vulnerabilidad era evidente al hablar y David se conmovió por la sinceridad de su expresión. Yo también valoro nuestra amistad, Catherine, respondió con cariño. Y quiero que sepas que te perdoné mucho antes de que vinieras a visitarme hace 5 años pidiendo un cambio de custodia y ofreciéndome un fideicomiso. Había hecho terapia para liberarme de la ira por el divorcio porque me di cuenta de que aferrarme al resentimiento me hacía más daño que a ti, y que Emma merecía tener padres que pudieran interactuar con civilidad, incluso si no podíamos ser amigos cercanos. Pero lo que ha sucedido desde tu visita ha superado cualquier posibilidad que imaginé para reparar la relación. Pensé que, en el mejor de los casos, seríamos padres cordiales que podríamos asistir a los eventos de Emma sin generar tensión. En cambio, nos hemos convertido en personas que disfrutan genuinamente de la compañía mutua y que pueden hablar abiertamente de temas difíciles sin ponerse a la defensiva ni culpar a nadie. Esa transformación ha sido un regalo tanto para mí como para Emma, y te agradezco la valentía que demostraste al acercarte y admitir que querías cambiar, en lugar de simplemente seguir con un patrón de distanciamiento y contacto mínimo, que habría sido mucho más fácil que esforzarte por reparar el problema. Se quedaron en un cómodo silencio por un momento, ambos reflexionando sobre el camino que habían recorrido desde la amargura hasta el respeto y el afecto mutuos que caracterizaban su relación actual. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido nuestra vida si hubiera sido mejor pareja durante nuestro matrimonio? Preguntó Catherine en voz baja. ¿Crees que habríamos podido lograrlo si hubiera entendido entonces lo que entiendo ahora sobre prioridades y equilibrio? Su pregunta era más melancólica que arrepentida, más de curiosidad que de deseo de cambiar un pasado inalterable. Creo que ambos éramos demasiado jóvenes e inmaduros para afrontar los desafíos que nos plantearon nuestros diferentes temperamentos y objetivos, respondió David pensativo. Incluso si hubieras comprendido intelectualmente lo que aprendiste a través de la dolorosa experiencia del divorcio y años de terapia, no estoy segura de que hubieras podido actuar según esa comprensión sin sufrir las consecuencias de priorizar el trabajo sobre la familia. A veces tenemos que aprender lecciones a las malas, porque el conocimiento intelectual no es suficiente para cambiar patrones profundamente arraigados sin un catalizador emocional que haga que el cambio se sienta necesario en lugar de solo teóricamente deseable. No dedico mucho tiempo a reflexionar sobre historias alternativas porque, en realidad, estoy bastante contenta con la vida que tengo ahora. Pude ser la madre principal de Emma durante su infancia, lo cual fue un regalo, aunque significó que mi carrera no avanzara tanto como podría haberlo hecho de otra manera. Encontré satisfacción en la enseñanza y ahora en la escritura, una satisfacción que no estoy segura de haber descubierto si hubiera seguido casado contigo y me hubiera sentido presionada para buscar una carrera más prestigiosa o lucrativa para igualar tu éxito. Y ahora tengo contigo una amistad que valoro precisamente porque fue tan difícil de ganar y porque nos exigió a ambos crecer de maneras que tal vez no habríamos crecido si hubiéramos seguido casados y nunca nos hubiéramos visto obligados a enfrentar nuestros fracasos directamente. Esa es una perspectiva muy sabia, reconoció Catherine. Creo que tienes razón en que tuvimos que pasar por el dolor del divorcio y años de separación para convertirnos en personas que pudiéramos tener una relación sana, incluso si esa relación es de amistad en lugar de matrimonio. A veces me entristece el tiempo que perdí con Emma y el dolor que les causé a ambos con mis decisiones, pero intento no arrepentirme porque no sirve para nada más que para motivarme a mejorar en el futuro. En cambio,
Me concentro en la gratitud por la segunda oportunidad que me dieron de ser la verdadera madre de Emma y por la relación que he podido reconstruir contigo. No todos los que cometen errores como yo tienen la oportunidad de reparar el daño que han causado, así que me considero increíblemente afortunada de que tanto tú como Emma hayan sido tan generosas al dejarme volver a sus vidas cuando tenían todo el derecho a mantenerme a distancia para siempre. Su capacidad para albergar tanto la tristeza por el pasado como la gratitud por el presente sin dejarse consumir por ninguna de las dos reflejaba la madurez emocional que había desarrollado a lo largo de años de trabajo terapéutico y compromiso con el crecimiento personal, lo que le había permitido transformarse de una persona que había destruido su matrimonio por su adicción al trabajo a una persona capaz de mantener relaciones sanas y alcanzar el éxito profesional. Me alegra que estemos en un lugar donde podamos tener estas conversaciones, dijo David mientras se preparaban para terminar su conversación privada y regresar a donde Emma los esperaba para despedirse definitivamente antes de irse a la universidad por la mañana. Me da esperanza que las personas realmente pueden cambiar radicalmente si están dispuestas a trabajar duro y que las relaciones pueden repararse incluso después de un daño grave si ambas partes se comprometen a sanar. Ese es el mensaje que espero que Emma aprenda de la historia de nuestra familia, no que el divorcio sea el resultado ideal ni que los errores de los padres no tengan consecuencias reales para los hijos, sino que con esfuerzo y un compromiso genuino con el crecimiento, las personas pueden recuperarse de los fracasos y crear nuevas formas de conexión que honren el pasado y construyan un futuro mejor. A la mañana siguiente, mientras los tres ayudaban a Emma a cargar sus pertenencias en el coche para ir a la universidad, a varias horas de distancia, se respiraba un ambiente agridulce que combinaba el orgullo por los logros de Emma y la ilusión por su futuro con la melancolía por el fin de una etapa en la que había sido principalmente una niña viviendo bajo el techo de uno u otro progenitor. Llámanos cuando llegues sana y salva, dijeron ambos padres casi a la vez, y luego rieron al darse cuenta de su sincronía. Y recuerda que, aunque te vayas a la universidad y te vuelvas más independiente, siempre estaremos aquí si necesitas algo, ya sea apoyo práctico o simplemente alguien con quien hablar cuando estés estresada o abrumada, añadió Catherine. No tienes que encargarte de todo sola solo porque ya eres técnicamente adulta. Lo sé, mamá, le aseguró Emma. Y les prometo que los llamaré de verdad en lugar de solo escribirles, porque sé que ambos se preocupan y escuchar mi voz les dará más tranquilidad que mensajes breves. Gracias a ambos por todo lo que han hecho para que pudiera ir a la universidad sin tener que preocuparme por las finanzas ni sentir que tengo que elegir entre ustedes. Sé que tengo mucha suerte de tener dos padres que me quieren y que se han esforzado tanto por priorizar mis necesidades, incluso cuando eso implicó un duro trabajo emocional para superar sus propios sentimientos heridos por el divorcio. Espero poder ser tan maduro y generoso como ustedes dos cuando me enfrente a desafíos en mis propias relaciones. Con abrazos finales y más lágrimas de las que ninguno de los dos había anticipado, Emma se alejó conduciendo hacia su futuro mientras Catherine y David permanecían juntos observando hasta que el coche desapareció de la vista. Bueno, supongo que esto es todo, dijo Catherine en voz baja. La etapa de crianza activa ha terminado oficialmente, aunque siempre seremos sus padres y ella siempre nos necesitará de diferentes maneras. Es extraño, ¿verdad?, asintió David. Durante años, mi vida giró en torno a las necesidades y el horario de Emma, y ahora, de repente, tengo toda esta libertad para hacer lo que quiera con mi tiempo. Me entusiasman las posibilidades, pero también me siento un poco perdido sobre quién soy cuando no me defino principalmente por ser el padre de Emma. Sé exactamente a qué te refieres, respondió Catherine. Después de pasar los últimos 5 años aprendiendo a ser una madre presente y construyendo mi identidad en torno a ser la madre de Emma de maneras que nunca hice durante sus primeros 8 años de vida, me desorienta que ese rol pierda importancia de repente, aunque racionalmente sé que es una transición saludable en su desarrollo que necesita hacer. Supongo que ambos tenemos trabajo por hacer para descubrir los próximos capítulos de nuestras vidas ahora que el enfoque principal de los últimos años ha cambiado. Guardaron silencio unos instantes más antes de que David volviera a hablar. Sabes, los dos hemos estado tan centrados en Emma y en reparar el daño del pasado que no hemos hablado mucho de nuestro propio futuro más allá de la crianza. ¿Qué quieres realmente para ti ahora que tienes tiempo y recursos para perseguir prácticamente cualquier cosa que puedas imaginar?
Su pregunta fue una genuina invitación para que Catherine reflexionara sobre aspiraciones más allá del trabajo de fundación que había mencionado y más allá de su rol como madre de Emma que había consumido su atención durante los últimos años. Sinceramente, no estoy del todo segura, admitió Catherine. Durante mucho tiempo mi identidad se centró en ser una directora ejecutiva exitosa, y luego, durante los últimos 5 años, se ha centrado en ser una buena madre y demostrar que podía cambiar. Ahora que Emma se va y la empresa marcha bien sin mi participación diaria, tengo la oportunidad de descubrir quién es Catherine cuando no se define principalmente por sus logros profesionales o sus responsabilidades como madre. Es un poco aterrador, la verdad, esta libertad de elegir lo que me importa sin presiones ni obligaciones externas que dicten mi camino. Creo que quiero centrarme en el trabajo en fundaciones porque lo siento significativo y porque me permite usar mi experiencia y recursos para ayudar a otros padres a evitar los errores que cometí. Pero más allá de eso, estoy abierta a descubrir nuevos intereses y relaciones que nunca he tenido tiempo ni la capacidad emocional para explorar. Quizás viaje más, aprenda a pintar o sea voluntaria en organizaciones que trabajan en temas que me preocupan. Las posibilidades son emocionantes y abrumadoras a la vez. Su honestidad sobre la incertidumbre reflejaba una vulnerabilidad que había aprendido a aceptar en lugar de esconderse tras la apariencia de confianza que la había caracterizado durante años, cuando admitir la duda se sentía como una debilidad que debía evitar. Creo que tener espacio para descubrirse a uno mismo fuera de los roles que uno ha estado desempeñando es realmente saludable, aunque resulte incómodo, observó David. He estado pasando por un proceso similar en los últimos años, ya que la docencia ha perdido protagonismo en mi identidad y la escritura ha absorbido más mi energía y atención. Ha sido interesante descubrir partes de mí que siempre estuvieron ahí, pero que nunca tuve la oportunidad de desarrollar plenamente por estar demasiado centrada en ser madre y proveedora responsable. Sospecho que descubrirás que tener la libertad de explorar sin la presión de lograr resultados específicos o cumplir con las expectativas de los demás es un verdadero don, aunque requiere una tolerancia a la ambigüedad que no es natural para personas como nosotros, acostumbradas a tener objetivos claros y parámetros medibles para el éxito. Su conocimiento surgió de su propia experiencia al navegar la transición de cuidador principal a hombre con una identidad más diversa que incluía, pero no se limitaba a la paternidad, y Catherine apreció su capacidad de articular lo que ella sentía sin juzgar ni dar consejos que la hubieran hecho parecer condescendiente. Gracias por tu comprensión, dijo Catherine agradecida. Y gracias por ser una parte tan importante de mi camino durante los últimos 5 años. Sé que ya lo he dicho antes, pero quiero que sepas que no habría podido llegar a ser la persona que soy ahora sin tu disposición a darme una segunda oportunidad y a creer que podía cambiar, incluso cuando tu comportamiento pasado te dio muchas razones para dudar. Tu amistad ha sido tan valiosa para mí como restablecer mi relación con Emma, y espero que sigamos estando presentes incluso ahora que no tenemos responsabilidades activas de crianza compartida que nos mantengan conectados regularmente. Su deseo de mantener la amistad independientemente de las obligaciones parentales conmovió a David porque confirmó que la relación que habían reconstruido tenía un valor más allá de su función instrumental para facilitar el bienestar de Emma. Me encantaría, le aseguró David. ¿Qué tal si planeamos cenar juntos una vez al mes para mantenernos en contacto y continuar las conversaciones que hemos tenido sobre nuestras vidas y aspiraciones? Valoro tu perspectiva y he llegado a disfrutar de verdad de tu compañía. Así que no quiero que nuestra relación se desvanezca solo porque Emma ya no necesite que coordinemos su agenda. Su propuesta de amistad continua fue aceptada de inmediato por Catherine, quien reconoció que David se había convertido en una persona en quien confiaba y respetaba de maneras que iban más allá de su historia compartida como padres de Emma, incluyendo el aprecio por él como persona, con sus propios intereses y perspectivas que enriquecieron su comprensión del mundo. Mientras se preparaban para separarse tras la partida de Emma, ambos sintieron la culminación de un capítulo de sus vidas, combinada con la anticipación de las nuevas posibilidades que les aguardaban ahora que habían superado con éxito el amargo divorcio, pasando por una dolorosa reparación, hacia una amistad genuina basada en el respeto mutuo, el perdón ganado con esfuerzo y el compromiso compartido de haber crecido como mejores versiones de sí mismos a través de los desafíos que habían enfrentado y superado juntos.